Muy buenas tardes, soy Sebastián Guzmán. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera actividad 18ª entre la Dirección de Relaciones Internacionales y la Facultad de Artes Liberales, con colaboración también de las Direcciones de Asuntos Estudiantiles de Santiago y Viña del Mar. Para nosotros es un honor poder estar compartiendo esta instancia que nos sumergirá en historias dentro de nuestra historia. Le recordamos a todos nuestros asistentes que en la pestaña inferior de preguntas y respuestas pueden ir dejando sus interrogantes, las cuales serán contestadas al final de esta actividad. Pero, como vimos en el video, ¿qué se celebra el 18 de septiembre? ¿Quiénes son los realistas y los patriotas? O'Higgins, Rodríguez y la familia Carrera. En fin, son cientas las preguntas que pueden ir surgiendo desde que iniciamos el camino hacia la emancipación de Chile. Y para poder responderlas, queremos dejar con ustedes a Rodrigo Moreno, doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla, España, quien actualmente se desempeña como director del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales en nuestra Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Sebastián, gracias, muy bien. Aquí estamos, feliz de poder compartir con ustedes en este inicio de semana, una semana que nosotros llamamos Fiestas Patrias. En realidad se supone que tenemos un par de días, 18, 19, pero en Chile ya la semana psicológicamente comienza en el lunes que antecede a lo que va a ser la fiesta del 18, ¿no? Una fiesta larga, una fiesta un tanto especial este año porque, dadas las circunstancias en las cuales estamos inmersos nosotros y el mundo, hacen que sea una celebración diferente, pero no por ello vamos a recordarla, y por eso celebro la actividad que ustedes han realizado como Relaciones Internacionales, y nosotros como Facultad de Artes Liberales felices de poder acompañarlos y participar. Así que muy contento por la invitación y bueno, contarles un poco lo que va a ser hoy esta presentación. Tiene que ver precisamente con, con- con hablar de este 18 de septiembre. ¿Qué significa el 18 de septiembre para nosotros? Y para ello les voy a mostrar una presentación, y sobre eso voy a ir eh, hablando, contándoles estas historias como se anuncia, ¿no? En el, en, en las, en los anuncios que los anuncios que habían hecho ustedes en Relaciones Internacionales. Ahí está el nombre entonces de la presentación: más de 200 años, más de 1000 historias, que es lo que realmente celebramos en estas fiestas patrias. Entonces, bueno, para comenzar, decirles que no en todos los países de Latinoamérica existe literalmente una coincidencia entre día de la independencia o día de la primera junta de gobierno, que es lo que vamos a ver acá, con una actividad festiva que se extienda por varios días. Es decir, en muchos países evidentemente se conmemora el día que se establece como independencia. Muchas veces, a veces se trastoca con el tema de las juntas de gobierno porque hay una diferencia sustancial. Por ejemplo, en Argentina uno tiene muy claro que es el 25 de mayo la fiesta de la primera junta, pero también sabe que el 9 de julio, como la gran avenida esa de Buenos Aires, es el día de su independencia. Y entre ellos la diferencia en 6 años, ¿no? El 25 de mayo fue el 10 y el 9 de julio fue el 16. Es decir, bueno, justamente esa dualidad en América Latina es frecuente. Pero en el caso de Chile, lo curioso que se da es que la mayoría de los chilenos, o sea, en general la gente piensa que el 18 de septiembre es el día de la independencia. Si uno saliera a la calle y empieza a preguntar y decir, oye, ¿qué conmemoramos hoy? La gente tiende a pensar eso, ¿no? Ahora, han sido muchísimos los esfuerzos, y siguen existiendo, de explicar que en realidad nosotros no conmemoramos la independencia ese 18 de septiembre de 1910. Es más, ese 18 de septiembre de 1910 eh, es un símbolo que efectivamente nos muestra algún ideario que en el futuro va a ir en pro de una independencia, de una emancipación, como tú bien dijiste, Sebastián, pero, pero es un proceso que va a tardar años en construirse. Y además tenemos que entender
a un Chile que aparentemente en este caso está unificado, pero en realidad no lo está. Y por lo tanto, lo que se va a conmemorar el 18 de septiembre puede tener un significado, o podía tener un significado para el Chile central, lo que es un poco más, un poco la zona central de Chile, liderada en este caso por Santiago, pero hay otros espacios donde aquel 18 de septiembre no tenía ni las fechas, sino también en el plano regional, ¿no? En el plano de este Chile, que además esta faja larga y angosta, como solemos decir, y además es real, tiene diversas historias dentro de esta historia. Entonces, por eso la razón del por qué quería contarles esto de las mil historias, decir algunos aspectos que me interesa aclarar y que me interesa que los vayamos aprendiendo. O sea, hagamos el esfuerzo para decir, mira, si la mayoría de los chilenos en la calle piensa que nosotros celebramos la independencia, la pregunta es, ¿qué hace que, pese a los esfuerzos educacionales, al final se siga creyendo eso? Es más, el año 2010, yo me acuerdo cuando se hizo la celebración del bicentenario, que además fue un proceso largo, un proceso político, además, porque los gobiernos, y voy a hablar en plural y transversalmente, los gobiernos, desde hacía mucho tiempo que estaban a puertas de esta conmemoración del 2010 que iba a ser el bicentenario. Me acuerdo que se hablaba de obras del bicentenario ya hacia el año 2000, ¿no? El cambio del milenio, ahí ya estábamos a una década del bicentenario y había mucha planificación de todo lo que se podía hacer. Sin embargo, con el tiempo, por diversas circunstancias, fue mucho más las promesas que los hechos, pero terminamos celebrando aquel 2010 muy doloroso porque tuvimos justo además el terremoto y el maremoto. Entonces la celebración del bicentenario no fue como se soñó 10 años antes. Ahora, cuando se celebró el bicentenario, se usó un concepto que aquí lo tengo en pantalla. Se hablaba del cumpleaños de Chile. Y fue tanto éxito en términos de marketing que hoy día la gente sigue diciendo que Chile está de cumpleaños el 18 de septiembre. Es decir, quedó impregnado. Yo no recuerdo cuando niños que habláramos del cumpleaños de Chile. O sea, esto es un concepto que se instauró en las últimas décadas, ¿no? O las últimas 2 décadas. Y por eso de aquí en adelante hemos estado contando. O sea, si hoy día estamos en el 2020, entonces decimos, mira, ya estamos en los 210 años en términos del cumpleaños. Pero esa es la palabra cumpleaños, ¿es real? ¿Realmente estamos de cumpleaños el, diríamos en 1810? Seríamos decir, ¿esa es la fecha de nuestro nacimiento? La verdad es que justo este es el año propicio para discutirlo, porque ahora en octubre, el 21 de octubre, o sea, falta poco, en unos pocos meses más, o sea, un mes y medio más, se van a conmemorar los 500 años de la llegada de Hernando de Magallanes al Estrecho de Magallanes, 21 de octubre de 1520. Y los magallánicos, que también son chilenos, ellos conmemoran su quinto centenario. Y entonces aquí se da una paradoja increíble, es decir, como nosotros estamos celebrando los 200 años o 210, y los magallánicos van a estar en su quinto centenario. O sea, no entiendo. Bueno, eso muestra un poco el centralismo en Chile. O sea, como nosotros estamos en el centro y nosotros pensamos que nosotros la llevamos, el resto se supone que tienen que asumir esa cronología. Bueno, para los magallánicos, que además deben el nombre a Magallanes, y por eso son magallánicos, el descubrimiento del estrecho fue el 21 de octubre. Ese fue el día en que se entró por la boca oriental. No sé si lo recordarán algunos de los presentes, pero siempre se enseñó en los colegios de Chile, no sé, para el ámbito internacional, quizás no, pero siempre se enseñaba que el estrecho fue descubierto el 1 de noviembre de 1520, que es otra de estas efemérides raras que se van moviendo, pero la verdadera historia es que Magallanes entra el 21 de octubre, penetra en el estrecho hasta la boca, hasta el Paso Ancho, precisamente en la región donde está Punta Arenas, en esa zona, y cuando estaba ya en esa zona, efectivamente, él le pone el nombre de Todos los Santos al lugar, y por ende, porque aquel día que pasó por el Paso Ancho era el 1 de noviembre. Pero el 21 de octubre es la fecha que está marcada cronológicamente porque sabemos por la anotación incluso de los navegantes que ese fue el día de la boca oriental. Pero volvamos al tema, es decir, los magallánicos celebran sus 500 años. Y ahí viene una discusión, porque uno dice ya, celebra los 500 años del hallazgo del estrecho. Y entonces uno dice, bueno, pero si el estrecho es Chile hoy día.
Claro, y si es Chile. Entonces, si es Chile, el cumpleaños de Chile podríamos ponerlo mucho más atrás. Y en eso podríamos imitar, por ejemplo, los brasileños. Ustedes saben que los brasileños, a propósito de América, los brasileños tienen su quinto, o sea, ellos no celebran su bicentenario. Bueno, lo van a tener el año 22 de independencia, pero Brasil, hace el año 2000, celebraron los 500 años de Brasil. Ellos tuvieron ya su fiesta del quinto centenario de Brasil. ¿Y cuándo lo celebran? El día en que los portugueses llegaron a las costas de Brasil. Y para ellos ese es el cumpleaños. Todo esto es a partir del cumpleaños, es decir, para ellos el cumpleaños es cuando los portugueses llegaron. Para nosotros vendría a ser el 18 de septiembre, en teoría, ahora invento no tan lejano, pero asociado a qué? A la Junta de Gobierno. Pero si la Junta de Gobierno no es la independencia, no, pero quizás podría ser un símbolo. Y ahí queda abierto entonces a la interpretación. Pero lo de Magallanes lo dejo abierto, ¿no? 500 años, ahora en un mes y medio más, va a ser tema. Y particularmente porque uno dice, bueno, si este es el Chile actual, en el Chile actual, ¿quién fue, en este caso, el pionero, el primer foráneo? Bueno, el primer foráneo efectivamente fue Magallanes. Oye, pero Almagro también llegó a Chile. Sí, Almagro llegó 16 años después de Magallanes. Oye, pero Chile estaba poblado antes de la llegada de los españoles. Ah, perfecto. Entonces los pueblos originarios podrían marcar el cumpleaños del territorio, pero no se llamaba Chile para los pueblos originarios. Es decir, los pueblos originarios no tenían el nombre de Chile. A diferencia de Perú, que se llamaba Perú para el mundo originario antes de la llegada de los españoles, el nombre Chile efectivamente es un nombre de origen indígena, pero, pero no es un nombre puesto por los pueblos originarios que habitaban el lugar antes de la llegada de los españoles. De hecho, es más, cuando los conquistadores salieron del Perú, del Cusco hacia el sur, justamente el concepto, que hasta ahora se ha discutido bastante, pero el concepto pareciera tener su origen justamente en el ámbito andino. Es un nombre andino puesto hacia el sur del territorio. Pero ese es otro tema. Volvamos entonces a este cumpleaños. Cumpleaños, como vuelvo a insistir, a mí me genera mucho ruido, pero bueno, hoy día, desde el punto de vista del marketing, tuvo mucho éxito porque la gente lo toma casi como diríamos, como una celebración, como un agregado aquí el 18 de septiembre. Pero algunas historias que expliquen el 18 de septiembre. A ver, primero, hay un contexto que hace que no solamente nosotros, sino en América, muchos de nuestros países latinoamericanos comenzaron procesos emancipadores. Por ejemplo, en Ecuador comenzó el año 1809, también muy temprano en el norte, justamente en Colombia y Venezuela, el proceso emancipador fue temprano, no se concretó inmediatamente, pero sí fueron procesos. También en el Río de la Plata, particularmente lo que hoy es Argentina, no existía conceptualmente Argentina en ese entonces, pero sí el Río de la Plata. Y bueno, y dentro de eso, dentro de los pioneros, Chile tomó un papel, digamos, relevante, es decir que el 18 de septiembre de 1810 ya teníamos una junta de gobierno, podríamos señalar que Chile fue bastante pionero en el proceso que iniciaron otras naciones. La pregunta es, ¿por qué hicimos una junta de gobierno? Bueno, por un tema, un contexto internacional, es decir, las tropas napoleónicas, Napoleón Bonaparte invadió España hacia el año 1808 y en esa invasión generó digamos, un derrumbe de la monarquía hispánica, captura del rey, abdicación del rey en favor del hijo, o sea, abdicación del hijo, captura del hijo del nuevo rey, que en este caso era Fernando VII, llevado recluido hacia Bayona, al lado País Vasco francés, y entonces España quedó invadida por Francia y con un gobierno no reconocido por los propios españoles, que era la imposición de un monarca francés, en este caso José Bonaparte, el famoso Pepe Botella, como siempre nos enseñan. Ese terremoto de 1808, que son escenas terribles, por ejemplo, los fusilamientos en mayo ahí en Madrid, eh, con atrocidades cometidas por las tropas francesas en España, que muy bien retrata Francisco de Goya, el pintor. eh, Resulta que esas noticias llegan a América y comienzan entonces esa necesidad para decir, bueno, si, una necesidad en términos de buscar un gobierno que permita mantener, diríamos, para la soberanía del legítimo rey de España, sus dominios ultramarinos.
La pregunta es, bueno, ¿y por qué no se prefirió que alguien de España mejor administrara esto? Bueno, primero, España está invadida, y segundo, las juntas que se establecen en España, porque el invento vino de España, las juntas de gobierno, los locales, los criollos, particularmente aquí en Chile también, consideraron que era mejor que desde adentro se formaran juntas de gobierno que permitieran una mejor administración del territorio a la espera del retorno del rey deseado, en este caso de Fernando VII. Entonces, la primera enseñanza que siempre debemos tener presente es que la Junta de Gobierno fueron realistas, en el sentido de, no realistas de ver la realidad, sino realistas en el sentido de que ellos eran partidarios, los miembros, de la autoridad de un monarca, de un rey, pero de un rey legítimo. Y ahí se da el principio de la filosofía política, en el cual si el gobierno legítimo no está, el poder retorna al pueblo y el pueblo esperará lo suficiente o lo administrará hasta delegárselo al nuevo monarca cuando este monarca retorne al poder. Entonces, esta reacción de 1810 es una reacción que hay que entenderla entonces en un marco de situaciones más bien externas, es decir, eh, no estábamos preparados para iniciar un proceso, nos pilló de sorpresa, evidentemente, y, y la forma en que se desarrolló la primera junta llama hoy, claro, mirado desde lejos, tiene como ciertas contradicciones. Por ejemplo, tú formas una junta de gobierno, de hecho había sido depuesto el gobernador diríamos, por malas prácticas anteriores al incidente, es decir, había García Carrasco, que había sido el gobernador hasta justo antes de los episodios de 1810, había sido depuesto y en su lugar había sido nombrado como interino don Mateo de Toro y Zambrano. Es decir, un gobernador que era el militar de mayor alto rango en ese momento en Chile, a la espera de la designación de un nuevo gobernador, cosa que no iba a ocurrir porque estaba la situación en una, en un, eh, diríamos, estaba totalmente inhabilitado el monarca o el virrey de poder tomar decisiones eh, como estas que claramente no eran prioritarias. Chile no era prioritario en términos de reemplazo del gobernador en este descabezamiento de la monarquía española. Y entonces, lo curioso, las contradicciones que yo menciono, tienen que ver con que uno dice, perfecto, vamos a hacer una junta de gobierno. Y para nosotros esa es como la independencia, pero no lo es, ya lo dije. Hablamos de principios republicanos cuando en realidad son monárquicos en esa época. Pero además, eligieron de presidente de la junta de gobierno al gobernador. O sea, don Mateo Toro Zambrano terminó siendo el gobernador de la junta, el presidente de la junta de gobierno, siendo que si tú quieres romper tus cadenas, emanciparte, lo primero que podrías hacer es sacar de encima diríamos, a las autoridades externas que están dentro del, del gobierno, diríamos, colonial, ¿no? Y de hecho, o sea, no casi, pero varios de los integrantes de la primera Junta de Gobierno eran personas que en realidad que formaban parte de la aristocracia. Entre ellos estaba nada menos que el papá digamos, el líder del clan de los Carreras, va a ser uno de sus principales figuras, José Miguel, más adelante. Es decir, estas figuras eran aristócratas que eran partidarios de la monarquía, pero sí había un descontento. Y entonces para defender, a decir, mira, pero la fecha igual es importante recordarla, sí, es aprovechar esta instancia, pese a estar en un marco de fidelidad al monarca, de decir, oye, administrémonos nosotros y mientras nos administramos, hagamos algunas reformas. Es necesario hacer algunas reformas. Es decir, el tipo de gobierno que España estaba ejerciendo en América estaba en crisis hace tiempo. El absolutismo, el gobierno absoluto, que era un modus operandi muy borbónico, que ya en Francia había caído con la revolución, resulta que aquí en Chile y en el resto de los países americanos, de los que van a ser los países americanos, la verdad es que había un cansancio, un agotamiento. Es decir, la necesidad de mayor participación. Es decir, no estoy en desacuerdo con la monarquía, pero me gustaría que hubiese una monarquía más democrática. Y para eso, además, había una ventaja enorme de quienes pensaban con esa perspectiva. Y es que había modelos
ya en ese entonces existían modelos para demostrar que era posible tener monarquías más democráticas. Y en eso los ingleses. Inglaterra había hecho la famosa Revolución Gloriosa, el año 1688, y que había permitido el nacimiento de la monarquía parlamentaria, 1689. Y entonces uno dice, Inglaterra, que además era una potencia, diríamos, emergente ya a niveles casi de tomar el control, pocos años más faltaban para tomar el control definitivo como primera potencia del mundo, resulta que ese modelo político a más de algunos lo seducía. Y por eso la idea, por ejemplo, de decir, oye, mira, hagamos una junta de gobierno y hagamos un congreso. Oye, ¿son rebeldes? No, son monárquicos. Dice, ¿para qué quieren un congreso si son monárquicos? Y dice, bueno, pero que existen parámetros en ese entonces en los cuales se podía, diríamos, crear un nuevo proyecto. Y entendido ello como sin deslealtad al monarca. En este caso, Fernando, que estaba preso en Bayona, pero que cuando vuelva las cosas van a ir cambiando. También está Estados Unidos. Estados Unidos ya existía. Y existía Haití, entre paréntesis, ya independiente. O sea, había modelos en América de independencia. Estados Unidos y Haití. Estados Unidos, una independencia que diríamos, que dio paso a una primera gran república del mundo moderno, del mundo moderno ya desde 1776 en adelante, y Haití con su revuelta, su revolución, aprovechando las guerras napoleónicas, su revolución que posibilitó ser el segundo país emancipado de América, Haití, el segundo país después de los Estados Unidos. Entonces, en ese plano debemos entender el por qué el 18 de septiembre es una fecha simbólica, pero que, claro, nosotros, como es simbólica, le vamos agregando contenido y dentro de ese contenido, finalmente hacemos una especie de fusión y creemos que 18 de septiembre significa independencia. Yo siempre digo lo siguiente, la gente no debe confundir, y ustedes los que están escuchando, me imagino que muchos lo saben, pero aquí lo voy a repetir, cuando uno habla de independencia no es lo mismo que hablar de autonomía, o autonomía no es lo mismo que independencia. Y lo digo de la siguiente forma, uno puede ser, o sea, a veces es mejor ser autónomo que independiente, es más cómodo. ¿No? La independencia implica muchos aspectos más radicales. Lo digo a veces a mis estudiantes que vienen de otras regiones. Yo hago clase en la sede de Viña del Mar y me dicen, entonces estamos discutiendo esos temas, ¿no? Y les digo, miren, a ustedes les conviene ser autónomos y no independientes. ¿Y por qué no autónomos? Porque autónomos podrían tomar decisiones, pero igual tienen financiamiento externo, que en este caso de sus tutores, en este caso sus padres o quienes se hacen cargo de sus estudios. Si se declaran independientes, pierden también el flujo económico. Es decir, siguen autónomos en sus decisiones, pero sin financiamiento. Entonces, tomar la decisión de ser autónomo en ese entonces costaba, ¿no? O sea, perdón, independiente costaba, no era fácil. Por eso la gente, esta primera generación, los juntistas y los primeros que dan el paso al Congreso, que además eran gente, podríamos decir, mayor, no mayor de edad, sí, salvo uno, Mateo Torres Zambrano era muy mayor, pero los que participan en la primera Junta de Gobierno era gente adulta que tenía hijos, o sea, me refiero que ya estaban formando una nueva generación. Bueno, los padres eran mucho más conservadores de lo que fueron sus hijos, porque los padres sabían que era muy aventurado pensar más allá de una autonomía. Es decir, ideal ser autónomo, pero bajo un paraguas de protección, en este caso, decir, mira, tenemos un gobierno estable, bueno, ya no lo era después de la invasión napoleónica, pero eso podía ser útil para sobrevivir y construir diríamos, finalmente un país en el corto, más bien en el mediano y en el largo plazo. Entonces ese aspecto es vital y por esa razón uno se hace la pregunta, oye, ¿y queríamos ser independientes? Al principio no hay mención a que queríamos ser independientes el año 10 y el año 11 y eso pone incluso más contradicción con esto de la independencia en 1810, el 18 de septiembre. En absoluto, no queríamos ser independientes. Ahora, podríamos escarbar y encontrar algunos episodios que demostrarían que algunas personas ya tenían la idea de independencia. Sí, seguro que vamos a encontrar, como hoy día podríamos encontrar cualquier persona que piensa distinto en ideas a lo mejor muy, muy, muy
lejanas de nuestra imaginación. Siempre había gente, siempre ha existido gente que tiene pensamiento disruptivo, que rompe esquemas. Si escarbamos un poquito más atrás, bien atrás, por ejemplo, hubo una famosa intriga que se llamó la posible rebelión de los tres Antonios, que se provocó ahí hace el año 1780. Y allí podríamos encontrar de personas, eran dos extranjeros y un nacional, un criollo que estaban pensando en una posible emancipación. Como también en Perú se puede encontrar en la misma fecha, 1780-81, con la rebelión de Tupac Amaru. Es decir, hay antecedentes que nos permiten entender de que a lo mejor sí podría haber una independencia, sí, pero en general, ¿había una idea de independencia? No, pero sí de autonomía, es decir, de mayor autonomía. Eso se busca, eso está en los documentos. Hay un deseo de mayor autonomía. Libre comercio, las leyes de libre comercio. Oye, tenemos un monopolio con España. España incluso por presión lo comienza a liberalizar, pero no es suficiente. Es decir, hay que tener una mayor autonomía. La libertad es clave. Cuando no hay libertad, al fin y al cabo siempre hay presión para obtenerla de alguna u otra forma. Entonces, ese es un aspecto que lo podemos observar. Y entonces, ahí surge una pregunta, y decir, ya perfecto, si no queríamos nuestra independencia el 18 de septiembre de 1910, sino una autonomía, pero una autonomía con cambio, ¿sí? Con cambio. ¿Cuándo fue nuestra independencia? Bueno, nuestra independencia en Chile fue oficialmente, ¿no? El 12 de febrero de 1818. O sea, ese año ya se dicta la independencia. Ahora, es anterior, allá en enero, y ahí algunos amigos lo han estudiado, ¿no? Colegas, en Concepción ya hay una declaración de independencia, ahí en la misma plaza de Concepción, de la ciudad de Concepción. Pero el decreto, el decreto firmado en Talca, ¿no? De cuándo, de qué fecha no, se, nos, se nos plantea, ¿no? Mira, el 12 de febrero de 1818 se declara, perdón, nuestra independencia nacional. ¿Y por qué se declara ese día? ¿Hay algo especial? Sí, es un aniversario. Es el aniversario de la batalla de Chacabuco, que había ocurrido el 12 de febrero de 1817, el año anterior. Y entonces, en recuerdo de esa batalla, que se había ganado justamente ahí en la zona de Chacabuco, el Ejército Libertador, liderado por el general San Martín y O'Higgins, esa batalla que fue memorable en el verano de 1818, tras el cruce de los Andes, esa batalla fue clave para entender, diríamos, el comienzo del fin. ¿El comienzo del fin de qué? El comienzo del fin del dominio colonial español en Chile, particularmente, que también era el comienzo del fin en otros lugares, o donde en otros lugares ya se habían concretado. Por ejemplo, en Argentina, como les decía, el 9 de julio de 1816, Argentina había declarado su independencia en Córdoba. Por lo tanto, el 12 de febrero, el aniversario después de la batalla, el año siguiente, se hace esta declaración. Pero hay algo bien simpático en esto. Oye, el 12 de febrero de 1818. ¿Y cuándo fue la batalla de Maipú? Porque uno siempre nos enseña de niño que la batalla de Maipú es la coronación de nuestra independencia. Y uno se imaginará que después de la batalla de Maipú, uno ahí firma el acta final para decir, mira, somos independientes. Bueno, la batalla de Maipú fue el 5 de abril de 1818. Y dice, oye, pero si 5 de abril es después del 12 de febrero. Sí, esta declaración fue una apuesta, es decir, como una declaración de principio de que la próxima batalla la vamos a ganar. Y yo me hago la pregunta, ¿y si hubiesen perdido el 5 de abril? ¿Qué pudo haber ocurrido? Seguramente nos hubiésemos independizado igual, pero probablemente hubiese pasado más tiempo. No sabemos cuánto, pero hubiésemos pasado más tiempo. O probablemente, estoy especulando, totalmente especulación, probablemente hubiésemos ingresado a este otro proceso independentista que venía desde el norte, justamente desde la tierra de Bolívar, ¿no? Que venía avanzando hacia el sur y a lo mejor ese proceso que terminó en Ayacucho se hubiese extendido si es que nosotros no hubiésemos estado bajo, diríamos, bajo una realidad independiente, como si la logramos, al menos Chile Central, aquel 5 de abril de 1818 en la batalla de Maipú. La pregunta que yo me hago acá es la siguiente, a partir de todo lo que les he contado, pero ¿por qué no celebramos el 12 de febrero? Esa es nuestra independencia. Ese día debiese haber un acto nacional
debiese haber un desfile. En muchas partes en Colombia, por ejemplo, se hace el desfile, se hace el Día Nacional de Colombia, en Perú se hace el Día Nacional de Perú, y así, en varios países, el desfile nacional, el clásico desfile, se hacen generalmente en lo que se considera el Día Nacional. Em, ¿Por qué no celebramos el 12 de febrero? Mira, el 12 de febrero tiene varias celebraciones. Acta de independencia, ya les dije, de un proceso que no se había ganado, pero es un acta. Además, era la batalla de Chacabuco, y eso sí que era memorable, era una victoria memorable justamente ahí en las alturas de Chacabuco. Y lo otro era el 12 de febrero, es el día de aniversario de la Fundación de Santiago, que es la primera ciudad construida por los españoles en Chile. 12 de febrero de 1541. Así que el 12 de febrero tiene, podríamos decir, recuerda tres efemérides en un solo día. Pero tiene un problema. Se me dice, bueno, con mayor razón podríamos celebrar, pero tiene un problema. Y el problema es que es verano. Ustedes, los que no son de Chile, que están escuchando, sabrán que el febrero para nosotros es el equivalente al verano, pleno verano. Es como si lo pusiéramos esto en Europa, febrero es agosto de los europeos, es nuestro mes de descanso. Es un mes donde incluso las universidades bajan o cierran sus actividades porque es el periodo, el corazón del periodo estival. Y entonces algunos se imaginan de que, diciendo, oye, no celebramos el 12 de febrero porque no es, sería muy complejo hacerlo. Y en el siglo XIX, si bien se celebró durante varios años el 12 de febrero, se conmemoró, pero probablemente la ausencia en Santiago de las grandes figuras del orden político hizo que esta celebración siempre fuese perdiendo, diríamos, la fuerza y el dinamismo como para haberla transformado en una fiesta nacional. Hoy se ha recuperado en parte digo, porque Santiago, justamente que hoy día concentra un gran porcentaje de la población del país, ha vuelto el municipio, ¿no? A conmemorar el 12 de febrero como el día de su fundación. Pero, pero a nivel nacional no hay un recuerdo, diríamos, patente. Y prueba de eso es que el 12 de febrero del año 2018, es decir, hace 2 años atrás, realmente allí celebramos nuestro bicentenario y prácticamente nadie se acordó. Es decir, hubo algunos actos menores, simbólicos, pero, pero no hay un recuerdo. Se perdió, pero se recordó durante un tiempo. Ahora, hay algunas teorías, ¿no? Un amigo mío, un colega acá de la universidad, del departamento de historia, me comentaba, Gonzalo Serrano, me decía, a lo mejor tiene que ver con O'Higgins. ¿En qué sentido? En el sentido que O'Higgins generó muchos detractores en la década del 20, después de que él abdicó como director supremo y se fue exiliado al Perú. Y entonces el 12 de febrero recordaba a O'Higgins, es una fecha o'higginiana, podríamos decir, porque no solamente celebra el acta, o sea, no solamente es el acta de independencia del 18, sino que O'Higgins también es uno de los protagonistas de la victoria de Chacabuco. Y justamente en los años 20, como O'Higgins, la figura de O'Higgins cayó en desgracia, ¿no? Como esa figura fue considerado, bueno, como todos los líderes de la independencia, todos los grandes héroes de la independencia en América, finalmente fueron siendo relegados, le pasó a San Martín, le pasó al mismo Bolívar, varias de las próceres terminaron muriendo en intrigas, aquí y en otros territorios también. Entonces, bueno, la mejor forma de quitarle fuerza o quitarle piso al protagonismo de O'Higgins en el proceso de independencia, que es imposible diríamos que sería muy injusto finalmente borrarlo, pero para quitarle piso en ese contexto, es que el 12 de febrero fue perdiendo fuerza y fue ganando a su vez fuerza el 18 de septiembre, que recordaba lo que había ocurrido en 1810, que era la Junta de Gobierno. Entonces, uno se pregunta, ¿pero hay algún fundamento para celebrar las fiestas patrias el 18 de septiembre? Sí. Fíjense que desde el año 1811 al año siguiente del 18 de septiembre, ya se hizo una conmemoración de aquel día. Es como decir, el día de este primer cabildo del 18 de septiembre, ya al año siguiente se le hizo un homenaje de aniversario. O sea, su primer aniversario fue conmemorado.
Y de ahí siguió, continuó, pero ya en los años 30, 1830 en adelante, terminó siendo la fiesta nacional. Y la fiesta nacional se unió además con el tiempo, no solamente al día 18 de septiembre, sino al Día de las Glorias del Ejército, que a partir justamente de las guerras y de, todo de todo lo que significó la historia de Chile en términos territoriales y el papel que ha tenido las Fuerzas Armadas en esa expansión territorial. Entonces también al año siguiente, al día siguiente del 18 al 19 de septiembre, se estableció como el Día de las Glorias del Ejército, particularmente, y con ello también se estableció a mediano plazo la parada al desfile militar, que hoy día ya es una tradición y que justamente en estos días alguien estaba proponiendo declarar ese día 19 como también como patrimonio, ¿no? Un día patrimonial, porque, porque esta actividad también forma parte de las fiestas patrias nacionales. El 17 de septiembre, 17, que no es día feriado, en Chile lo es casi, porque es víspera del 18, por lo tanto también se suma a dichas celebraciones. Si lo pudiéramos comparar, es como lo que pasa en México con el grito de Hidalgo y los días previos, el día posterior. Y el grito de Hidalgo, el famoso grito de Dolores, del cura Hidalgo, tampoco significó nada de independencia, nada, muy lejana, faltaron muchos años. De hecho, el grito de Hidalgo, la noche del grito de Hidalgo, fue 2 días antes de la Junta de Gobierno nuestra. Y la independencia de México fue una década más tarde, más de una década después. Por lo tanto, en México también tomó simbólicamente ese episodio del grito de Hidalgo como el primer grito de emancipación, y entonces se celebra el inicio del proceso y no el fin del proceso. Y por eso volvemos atrás y decimos ya, por esa razón, 12 de febrero quedó un poco relegado, verano, recuerda mucho Higgins, en época en que había mucha oposición a Higgins. 18 de septiembre, fiesta del inicio del proceso, entonces eso es lo que vamos a conmemorar, y además lo vamos a conmemorar, decían en ese entonces, porque además ya se conmemora desde el año siguiente de ese episodio. Vuelvo a insistir, sí, que no todos lo celebraban. Es decir, en el sur no era una fecha tan significativa, porque, primero porque fue un cabildo abierto de Santiago, no de ciudad. En el sur había una ciudad importante como era Concepción, era prácticamente el segundo epicentro de Chile, casi a la par que Santiago. Después estaba Valdivia, más al sur, bueno, varias ciudades al sur, pero Valdivia en particular fue una ciudad que fue soberanía española hasta 1820. Y para qué decirlo de la isla Chiloé, que ya les conté, que estuvo bajo soberanía hispánica hacia 1826. Ahora, un dato sí a tomar en consideración es que en todo este proceso que va del 10 al 18 ya hubo divisiones internas, conflictos, después una guerra de reconquista de las autoridades hispánicas del Perú, que no les voy a contar acá porque es muy largo, pero sí les quiero decir un aspecto que siempre me interesa que lo tengan clarísimo. La guerra de independencia, y esto es políticamente incorrecto decirlo, en realidad fue una guerra civil, porque la mayoría de los que se enfrentaron en las batallas eran chilenos. Ustedes dirán, no, pero no eran chilenos, sino que eran realistas. Claro, eran partidarios de la monarquía, pero eran chilenos. Es decir, los que pelearon en la batalla de Chacabuco, o los que pelearon en la batalla de Maipú, y que perdieron en ambas batallas, que eran el bando que para nosotros eran los no patriotas, en esas 2 batallas, quienes participaron digamos, de esos enfrentamientos, la mayoría de las tropas eran chilenas. Chilenas de Concepción, chilenas de Valdivia, y un buen número importante chilenos de la zona de Chiloé, del archipiélago. Entonces, eso hay que tomarlo siempre en consideración. El desastre de Rancagua, uno dice, el desastre de Rancagua, y uno se imagina a los patriotas, ¿cierto? Higgins liderando la huida de Rancagua, ¿cierto? Que permitió la salvación de parte del ejército que emigra hacia Mendoza. Bueno, esa escena debemos tenerla en consideración, tomando en consideración que es una escena donde, por ejemplo, los chilotes celebran una victoria. Los chilotes celebraron la victoria de Rancagua. Pero ¿cómo si los patriotas perdieron Rancagua? Pero es que los chilotes pelearon por el otro bando. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo tan traidores por pelear por el otro bando? No, no es traición, son convicciones. ¿Qué era mejor?
la inestabilidad del proceso emancipador o la seguridad de tener un monarca y que ese monarca respondiera frente a los acuerdos ya establecidos con anterioridad entre los ciudadanos, entre los súbditos y su gobernante. Algunos pensaron que mejor era el statu quo, una visión más conservadora, de hecho. Es decir, prefiero quedarme con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un rey que estuvo preso 4 años, pero que después fue liberado. Y si ese rey volvió, entonces yo soy leal al rey tal como se estableció en la Junta de Gobierno de 1818. Oye, pero es que el rey es un autoritario. Es el rey, es la figura. Esperaremos a que haya otro rey mejor, pero sigo siendo realista. Entonces, desde niños siempre nos enseñaron esta historia de los buenos y los malos. Pero los malos, esos malos que eran supuestamente los españoles, la mayoría de ellos era chileno. Había españoles, claro, la oficialidad era española y algunos tropas de élite, como los Talavera, por ejemplo, eran tropas hispánicas, pero la mayoría de quienes participaron en el conflicto fueron tropas, es decir, eran gente nacida en esta tierra y por lo tanto que querían lo mejor para Chile. Entonces, es una guerra civil y eso es tremendo. Es una primera gran guerra civil de odiosidades, que felizmente se fueron, diríamos, controlando o se fueron desvaneciendo estas odiosidades con el tiempo y ya hacia 1830 en adelante comienza Chile a tener una mayor unidad, no fue fácil, y es un proceso que va largo en el siglo XIX. Ahora, quería contarles ya para ir terminando una reflexión. Oye, pero ¿habrá otra razón del por qué celebramos el 18 de septiembre? Sí, aquí está. Fiesta de la primavera. Las fiestas de la primavera siempre existieron en Chile, en los campos, en el Chile central. Las fiestas de la primavera, que además son una herencia que viene desde el mundo hispánico, es decir, si uno vive en España, a mí me tocó vivir, por ejemplo, en el sur, Andalucía, y la feria de abril, que el abril es primavera, abril es septiembre. Para los españoles, abril es el equivalente a septiembre nuestro. Bueno, las ferias de abril o las ferias de septiembre, efectivamente eran fiestas que estaban asociadas al mundo de la primavera y particularmente en países como el nuestro, que no tenemos clima tropical y por lo tanto el septiembre es una fecha muy relevante para el mundo de la agricultura. Es el comienzo, digamos, de todo el proceso que va a finalizar finalmente en otoño, en marzo o en abril del año siguiente. Y por lo tanto, este es el comienzo del proceso festivo, que además tiene que ver con la luminosidad, con el sol, con el calor, con los vientos que permiten después, va a ser clásico elevar volantines, ¿no? Como va a ser posteriormente una tradición. Bueno, todo esto se fusiona con el 18 de septiembre. Porque es septiembre, 18, la fecha perfecta. Mejor que el 12 de febrero, pleno verano. Las fiestas patrias son ferias de abril europeo, son ferias de fiestas de primavera. Eso es nuestra. Por eso existe y para los que vienen a Chile, los que extranjeros que vienen a Chile, les llama mucho la atención el estado anímico en el cual nosotros celebramos las fiestas de fiestas patrias. Y dice, ¿y por qué ese estado anímico tan positivo? Bueno, porque son las fiestas que, digamos, de la mejor época, del mejor clima, que es ese clima primaveral, ¿cierto? Que es tan, diríamos, beneficioso en lo que es la zona centro-sur de nuestro país. Es lo mismo, y recuerdo, perdón que diga un ejemplo autorreferente, a mí me llamó mucho la atención cuando viví unos años en Escandinavia, en Suecia, y en Suecia, por ejemplo, justamente me recordaba mucho el 18 de septiembre con junio de los suecos. En junio los suecos tienen unas celebraciones, pero muy, muy fuertes, en términos de celebración del Día de la Bandera, y celebran el Midsommar, que es como la mitad del verano, la fiesta de la mitad del verano. Y las celebraciones de los suecos eran importantísimas, especialmente, ¿sabes? Que era el mes de junio, antes de julio y agosto, que son los meses veraniegos. Y la razón es decir, estado anímico, es decir, la gente estaba predispuesta a celebrar diríamos, unas tradiciones que vienen más allá de fechas exclusivamente políticas. En el caso nuestro, felizmente, además coincidían.
Septiembre, 18 de septiembre, primera junta de gobierno, inicio del proceso y septiembre, los mejores meses. Y por eso vino después la construcción de la identidad. Todos hicimos lo mismo. Oye, tenemos que tener una bandera, tenemos que tener un escudo, tenemos que tener un himno nacional, tenemos que tener una flor patria, tenemos que tener una canción, etcétera, etcétera, etcétera. La construcción nacional la hicimos todos, acá en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en México, en todas partes, terminado el proceso, que ya tuvo construcción de símbolos, terminado el proceso, esos símbolos ahora se inician ya en un proceso formal. Fíjense que Chile tuvo himno nacional, no inmediatamente, prácticamente nadie tenía himno nacional inmediatamente, la letra hacia la década del 30 y ya con la música y la letra hacia 1847 recién tenemos formalmente himno nacional. Oye, escudo, sí, hubo un primer escudo al comienzo, ¿no? En el inicio del proceso emancipador, después un segundo escudo durante la guerra de independencia, justamente en la época de Chacabuco, y posteriormente a la independencia un escudo formal, ¿no? Con concurso público. En 1834 se oficializa el escudo nacional a partir ya de un llamado concurso que se había hecho 2 años antes, y un famoso pintor, Charles Wood, finalmente diseña el escudo nacional. Y el escudo nacional recoge los símbolos, ¿no? Y aquí la concordancia en América, el cóndor presente en muchos de los símbolos patrios americanos, y el huemul, un ciervo que se considera en ese momento genuino de Chile, ¿no? De la cordillera, y además muy poco conocido, pero por lo mismo genuino de la tierra, se definió como diríamos, el símbolo también que debía estar en el escudo. Y después el lema, por la razón, la fuerza, que no fue el lema que diseñó el autor inicialmente, pero es un lema que estuvo presente mucho tiempo hasta que años más tarde ya se estableció como por decreto. En 1920 ya es por ley, por la razón o la fuerza, que suena duro, pero es un proceso, se entiende perfectamente cómo era la mentalidad del siglo XIX. Y las banderas lo mismo, bandera de la patria vieja, bandera de la patria nueva y la bandera final, que es la que nos reconoce a todos. Y esta construcción significó en esta fiesta de la primavera, bueno, la chicha que ustedes ven allá al fondo, lo que dirán, pues si la chicha es peruana o la chicha hay en otras partes, en Bolivia, de hecho, bebida nacional. La chicha es del mundo americano, y la chicha justamente se comenzó a transformar como el sinónimo de la bebida que tanto consumimos los chilenos. Bueno, yo no, pero se consumen los chilenos en estas fiestas, como el terremoto hoy, que es una versión más reciente de tradición fundante que seguramente va a estar en los próximos siglos. Y la cueca, una fiesta, un baile que es absolutamente sincrético y que es hijo de la sama cueca y por lo tanto también proviene desde el mundo andino y que llegó del mundo andino y el mundo afroandino y que finalmente llegó a nosotros para convertirse en el baile nacional, recién en el siglo XX oficialmente, pero que durante ya en el Chile central, especialmente en la fiesta de la primavera, lo teníamos siempre presente con nosotros. Eso quería contarles hoy a partir de estas reflexiones. Ya se nos pasó el tiempo, pero quería precisamente mencionar estas diversas, diríamos, visiones que existen sobre, la, sobre estos más de 200 años de este, comillas, 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 cumpleaños, pero que en realidad tiene más de 1000 historias y aquí muchas más que pudo haber contado, pero le agradezco la presencia de ustedes y ahora voy a ver si hay algunas preguntas que pudiese responder. Estoy preguntas y respuestas. Bueno, saludos de Colombia, así que también saludos para allá. También una exalumna aquí me da, digamos, recuerdos de las clases que teníamos. Y los pueblos originarios. El nombre real de Chile. Bueno, buena pregunta, Diego. Fíjate que no existe un nombre
porque representa el territorio completo. Hoy día en el mundo, en el ámbito mapuche, se está usando mucho el concepto Walmapu, que es, diríamos, la tierra que representaría al ámbito mapuche, centro-sur. La zona central de Chile, que vendría a ser hoy día Santiago, la zona de la Concagua o el Paraíso, no hay un nombre que reúna el espacio completo. Por ejemplo, Alemapu es la zona de Valparaíso, Tierra Quemada, eh, el mundo picunche, que hoy día, que es el mundo aconcagüino. Durante muchos años se nos enseñaban antes se nos enseñaba que las etnias, o sea, que estaba el mundo mapuche, entre el río el Itata y el Tolten. Hoy día, por el temas lingüísticos, se ha extendido la frontera mapuche hasta justamente la zona central, pero acá había subgrupos, y estos subgrupos tenían nombres distintos al mapuche. Además, hay pueblos costeros, los changos. Bueno, lamentablemente no sabemos el nombre que ellos le daban a todo el territorio en su conjunto, sino solamente a sus espacios. Por ejemplo, el Valle de la Concagua es una zona, la Concagua interior, es una zona que eran una etnia picunche, que es que probablemente de habla mapudungún y por ende un subgrupo mapuche, podríamos entenderlo así, pero esa subetnia picunche tenía su propia identidad, ¿no? O sea, no hay que entenderlo como una especie de unidad como hoy también se pretende a veces construir. Y el no darle unidad no le quita importancia a los grupos indígenas en general, pero lo hay. Y entonces aquí surge la pregunta, es decir, bueno, entonces, ¿cómo, si esto no, o sea, quién le dio el nombre a Chile? Y hay algunas, diríamos, deducciones que son interesantes. Fíjate que una opción que siempre se enseñó, de hecho, en el colegio, pero que era que Chile representaba el nombre de algún pajarito, ¿no? De algún ave de la zona central, del Valle de la Concagua, justamente que por el sonido podía ser el origen del concepto. Pero hay otro concepto hay otra hipótesis que es más fuerte que esa. Perdona, y algunas de esas las repetían chilenos del siglo XVIII. La Abate Molina, por ejemplo, recuerda esa hipótesis del pajarillo de la Concagua. Pero el río Aconcagua no se llamaba río Aconcagua, si bien es un nombre originario, ¿no? Pero el río Aconcagua se llamaba eh, Río de Chile, se le conoció durante el siglo XVI. Y entonces la pregunta es, ¿se llamaba Chile porque alguien le puso Chile o es el nombre que los indígenas locales le daban? No lo sabemos, porque algunos de la hipótesis uno es que en el Cusco le llamaban Chile a la zona sur. Y de hecho, a los que fueron con Almagro, a los que vinieron con Almagro a la zona, desde el Cusco hasta Chile, y regresaron al Cusco fracasado, le llamaban los de Chile. Ya en ese entonces, 1536, ese es el nombre con el cual reciben en las fuentes, ¿no? Los de Chile. Entonces la pregunta, entonces el nombre Chile puede ser un nombre que viene desde el Perú. De hecho, el río de Arequipa se llama Chili, en vez de Chile. Y todo eso es una zona de influencia donde pudo haber venido gente. Entonces, es difícil entender. Es un nombre genuino, autóctono, a diferencia de otros, ¿no? Colombia es por Colón, Bolivia es por Bolívar, eh, Venezuela es por Venecia, ¿no? Pero hay el nombre Chile es por genuino, pero con un origen todavía en discusión y que probablemente nunca se va a resolver. Eh, Hola Rodrigo, ¿a qué explicas que después de 10 años de la completa independencia empezamos los conflictos en Sudamérica? Recién, fíjate que cuando los conflictos en Sudamérica, entre sudamericanos, lamentablemente sudamericanos, comenzaron cuando ya nos consolidamos cuando ya consolidamos nuestras independencias, cuando, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra primera gran guerra internacional, después del proceso emancipador, podríamos decir que fue, bueno, se celebra este año. La Escuadra Libertadora del Perú, para nosotros ya era una guerra que, diríamos, que una guerra
una guerra que probablemente no necesitábamos tener, pero que la hicimos en pro de asegurar la nuestra, y para eso necesitábamos que el norte, en este caso el Perú, se liberara. Después de eso tuvimos la guerra del año 36-39, después la guerra del Pacífico, o sea, la guerra con España, el 66, 65-66, después la guerra del Pacífico, el 79-83, es decir, el siglo XIX fue un siglo de conflictos complejos, ¿no? Y esos conflictos complejos son los que terminaron por consolidar. Es un tema largo, ¿no? Largo, pero, pero por eso decía, después de nuestros procesos emancipadores, recién se inician estos lamentables conflictos, que muchos de ellos eran por temas limítrofes pendientes de la propia soberanía hispánica. Independencia o autonomía. Primero fue lo que el Junta de Gobierno lo que buscaba era autonomía, es decir, era un proceso de una autonomía, pero con intento, con regreso a, al gobierno hispánico cuando el rey estuviese presente. Ya desde el 12 de febrero de 1818, la declaración es de independencia total, y ahí fuimos totalmente independientes. Entonces, ¿está mal dicho que celebramos la independencia el 18? Sí, está súper mal dicho, pero lo dicen todos, no todos, pero mucha gente lo dice. El 18 de septiembre no es nuestra independencia, es la celebración de nuestra primera junta de gobierno, que podría ser el inicio de un proceso emancipador que realmente se concretó el 12 de febrero de 1818 en papel, y en batalla el 5 de abril de 1818. Por eso Maipú, ahí a las afueras de Santiago, hoy en Santiago, el templo votivo de Maipú, el famoso centro, digamos, ceremonial, recuerda la victoria final que terminó por consolidar nuestra independencia. Pero así todo, eso no incluyó a algunos territorios que hoy son chilenos, como Valdivia, que siguió un poder español, Chiloé, que siguió un poder español, la región de Magallanes, que ni siquiera era incorporada a Chile en esa época, y la región del norte, de lo que vendría a ser hoy día desde la región de Antofagasta hasta Arica y Parinacota, que pertenecían a otros territorios, ¿no? a otras soberanías, y esas se incorporaron ya en el siglo XIX. Así que ahí Jorge González, un colega amigo, me dice, pero si en el Cusco recibieron a Michimalonco como príncipe de Chile, el nombre viene por el Aconcagua, que es donde reinaba su padre. Efectivamente es una hipótesis, es decir, por eso la hipótesis que las más creíbles son, y yo de hecho me inclinaría por lo del río, es decir, la zona del río Aconcagua se llamaba Río de Chile. Los mapas antiguos, yo me dedico a cartografía, hablan del Río de Chile. Por ahí ese nombre tiene que haber estado enraizado. Entonces, si, si el nombre era ahí, entonces los de Cusco, por el Aconcagua, identificaban al territorio. Así que en ese sentido, Jorge, sí, es una hipótesis todavía no resuelta, pero abierta. Hay muchas preguntas, ¿no? Pero en honor al tiempo, bueno, eh, voy a dejar hasta aquí, y les agradezco nuevamente infinitamente la atención, ¿cierto? La participación. Feliz de poder estar en este inicio de Semana de Fiestas Patrias. Gracias a Relaciones Internacionales por este trabajo conjunto, y nos veremos en otra ocasión. Así que, Sebastián, tienes la Muchas palabra. gracias, Rodrigo. Qué datos más interesantes, sin lugar a dudas, nos acabas de entregar. Ahora ya sabemos lo que realmente celebramos durante este 18 de septiembre. Pero, sin lugar a dudas, Rodrigo, te agradecemos enormemente por tu tiempo, y todos los presentes nos vamos a quedar con un nuevo aprendizaje sobre el inicio de la República de Chile. Esperamos que nuestros asistentes hayan disfrutado de esta iniciativa, y de antemano les deseamos unas felices fiestas patrias, que este año se llevarán a cabo de una forma distinta. Desde la Dirección de Relaciones Internacionales y la Facultad de Artes Liberales le damos las gracias por su convocatoria y los invitamos a celebrar de una manera responsable. Recuerden seguir participando en las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles 16 a las 18:30 horas a través de Instagram, en donde tendremos una entrevista en vivo con Juan Pablo Ávalo, que nos recomendará lo mejor de música chilena para celebrar durante este 18 de septiembre. Pero las actividades no terminan ahí, ya que el ciclo de entrevista continúa durante este mes.
El 23 de septiembre estaremos conversando sobre literatura chilena con Macarena Roca y el 30 sobre cine chileno con Jesús Diamantino, ambos profesores de la Facultad de Artes Liberales. Para más información, no olviden visitarnos en nuestro Instagram uai.internacional. Así que están todos invitados, los esperamos. Muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias a ustedes por nuestra convocatoria y nos vemos en las próximas actividades. Chao, chao. Chao, nos vemos.